Muy bien, bueno, pues nada, yo soy Álvaro Orihuel y soy enfermero especialista en familiar y comunitaria, docente y tutor en AMIR Enfermería y coordinador del curso de OP de Enfermería. Y bueno, poco más que contar de mí, trabajando en atención primaria en Madrid y pues un disfrutón de la enfermería comunitaria. Totalmente. Bueno, yo soy Laura Hernán Pilanesi, soy enfermera también, soy matrona y trabajo también en AMIR como profe y tutora y también soy la coordinadora de la OP de matrona en AMIR Higher Education. Y ahora mismo estoy trabajando en el Hospital Universitario de Torrejón, llevo allí ya 4 años y también una apasionada de la enfermería, de mi trabajo y sobre todo de la organización y las oposiciones, la forma de estudiar, de planificar. Entonces yo creo que nos hemos juntado aquí un buen tándem para hablar de este tema, ¿no? Totalmente, desde luego que sí, sí. Si queréis, chicas, tiramos a hablar nosotros, ¿eh? Empezamos a hablar, si queréis, de la Sí, importancia de la directamente. formación continuada en enfermería. ¿Te parece, Álvaro? Sí, por Vale. mí, Al le final yo creo damos. esto, ya lo hablamos hace unos días que tuvimos una mesa redonda súper interesante con Álvaro, o sea, con Borja Mediero y con Susana Salmerón, que son otros dos coordinadores del máster de enfermería escolar y de urgencias, que al final la formación continuada en enfermería es una actividad obligatoria para todos los profesionales de la salud, ¿no? Que debemos mantener pues desde el día que terminamos la carrera hasta el día en el que nos jubilemos, ¿no? Porque al final no deja de ser fundamental eh, pues para seguir mejorando poquito a poco durante toda nuestra profesión y sobre todo mantenernos actualizados, que en las ciencias de la salud es algo que ocurre eh, prácticamente a diario, ¿no? Y al final también el Claro. seguir actualizándonos, el seguir ampliando conocimientos más profundos en áreas específicas quizás, pues nos puede dar a nosotros un cuidado más especializado, de mayor calidad, más personalizado, que al final a nosotros nos haga estar más a gusto y también pues que los pacientes se sientan más seguros. Y lo que decíamos el otro día, ¿no? También que a nosotros como profesionales nos va a permitir abrirnos caminos, la actualización de conocimientos y también pues contribuir de alguna manera al avance de la profesión, ¿no? Desde luego, y además teniendo en cuenta que en enfermería como ciencia de la salud que es, las evidencias cambian cada año, cambian Mm. incluso cada 6 meses, o sea, hay veces que las cosas cambian y no solamente que cambian, sino que se van actualizando a un ritmo vertiginoso y tienes que mantenerte muy al día, muy constante, formándote en, bueno, pues en las cosas con las que estás más en contacto como enfermero, Mm. ¿no? Sea en el servicio que estés trabajando pues formándote de forma muy continuada en cada servicio. También además por proporcionar seguridad, tú sentirte seguro como profesional, seguro de lo que Mm. estás haciendo y que tiene cierto rigor y cierta evidencia lo que estás haciendo y no porque siempre se ha hecho así. Y también por dar seguridad clínica y seguridad al paciente, de dar unos cuidados excelentes y basados en la evidencia, que creo que es fundamental como profesión sanitaria que somos que Mm. hagamos las cosas en base a la mayor evidencia y eso solamente lo podemos hacer si tenemos un mínimo, ¿no? de formación continuada, que hay veces que, bueno, pues nos podemos pensar cuando estamos en la carrera de, termino la carrera, me pongo a trabajar y a ganar dinero y hasta ahí me quedo ahí, pero Mm. no, tienes que estar actualizándote constantemente. Sí. Totalmente, desde luego. Yo creo que una duda muy habitual, no sé si a ti te pasó, Loro, cuando terminaste la carrera, es vale, ¿y cómo me mantengo actualizado constantemente, ¿no? Porque terminas la carrera y parece como que te bombardean con un millón de cursos, mini curso de no sé qué, experto en no sé cuánto, posgrado universitario no sé qué, y dices, vale, pero un poco como por dónde tiro, ¿no? Entonces, Por dónde em, tiro y qué significa claro, cada cosa, para qué me sirve un experto, sí, qué es diferencia hay entre un tremendo. máster de título propio, de un máster oficial, qué es un experto, qué es un especialista. Sí, 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 Sí. totalmente. ¿Para qué me va a Totalmente. valer cada cosa? ¿Cuáles están reconocidos y cuáles no? ¿Cuáles me van a puntuar como méritos? O sea, eso es, Sí. sí, que nos daría para estar ¿Qué son hablando los otra hora entera. créditos? ¿Qué son los créditos? Qué es lo de CFC? ¿Qué es el CTS? Desde luego. Desde luego, sí, eso merecería la pena que a lo mejor hacer una charla aparte, ¿no? De explicación de qué significan todas estas cosas y cómo empezar a moverte en el mundo de la formación continuada. Mm.
Sí, porque a mí desde luego en la universidad no me explicaron absolutamente nada de esto. Parece que te Nada. sueltan y es como, bueno, ya eres mayorcita, búscate la vida y si quieres información de esto, pues nosotros ya no vas a tener nada que ver. Sí, lo malo de la universidad es que es una formación súper teórica. La Mm, parte práctica está en las prácticas, pero es práctica asistencial, no claro. hay un poco de formación y de explicación de cómo es cómo desarrollarte en el mundo profesional, ¿no? Y que pues ni siquiera cositas así como muy básicas de cómo inscribirte en la bolsa y Ya, cómo colegiarte. Bueno, sí. ¿Qué tengo que llevar? ¿Cada cuánto lo tengo que pagar? Y un montón de claro, cosas. Yo totalmente. creo que para la gente que quizá está así un poquito más perdida y que sabe que quiere mantenerse actualizada porque es una enfermera o un enfermero responsable y comprometido, ¿no?, con la profesión, una vía muy, muy buena para mantenerse actualizado es empezar a prepararte una OPE, que al final es algo que en un futuro absolutamente todos vamos a hacer, ¿no? Porque yo creo que es el objetivo que tenemos todos, conseguir nuestra plaza fija y de alguna manera te da una visión muy general de todo lo que vas a necesitar saber, ya estés en un sitio o en otro, ¿no? Es al final como si estuvieras, antes que hablábamos, ¿no?, de las mudanzas, estuvieras preparándote una caja de herramientas con un montón de cosas que no sabes si las vas a tener que utilizar o no, pero seguro que en un futuro, en cualquier situación, te vienen bien, ¿no? Entonces, prepararte una Mm. posición a mí me parece como eso, como ir preparándote poco a poco herramientas que luego en el futuro, pues lo más probable es que las vayas a acabar necesitando y es lo mejor yo creo que se puede hacer. No, desde luego que sí. La preparación de una OPE, tanto de enfermería como de matrona, te da eso, efectivamente, una visión muy general. De la misma forma que cuando te puedes preparar, por ejemplo, un EIR, Ujú. en el cual incluso muchas personas acaban diciendo, ojo, si es que he aprendido más o mejor, o he terminado de entender cosas que a lo mejor con la carrera pues no me quedaban claras o ni siquiera las sabía y que además que son útiles, ¿no? Para la Sí. práctica clínica de muchísimas enfermeras y muchas matronas, desde luego. Sí, sí, sí. Totalmente. Yo lo que intento hacerme siempre es como un esquema, ¿no? Es decir, quiero mantenerme actualizada. Esto es algo que tengo claro. Sé que una forma muy fácil de mantenerme actualizada, ya sea como enfermera o como matrona, es apuntarme a un curso de OPE que al final me va a dar toda la información necesaria. Además, me aseguro de que está súper actualizada para no solo preparar la OPE en un futuro, sino para mantenerme actualizada en mi día a día a nivel asistencial, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que necesito? Lo primero yo diría siempre es informarnos sobre las convocatorias, ¿no? El conocer los detalles de la convocatoria, cómo es el temario, si hay más o menos plazas, si, qué requisitos me piden, si es de concurso de méritos oposición o solo méritos, el proceso de selección. Y al final esto es algo que la academia nos da y de alguna manera te da como mucha tranquilidad que haya gente detrás que haya buscado toda esa información y te diga, toma. Esto es todo lo que necesitas. Requisitos, proceso de selección, número de plazas, temario. Y así como poco a poco tener la tranquilidad de que esa organización ya la tienes, ¿no? Sí, Te quita sí, un peso sí. muy importante saber todo eso. Hombre, es que necesitas saberlo, necesitas saber, incluso si es de concurso oposición, cuánto cuenta la Mm, fase de méritos, cuánto cuenta la fase de examen, mm, para saber qué oportunidades tenemos en función de en qué punto vital de tu vida, ¿no? Estás como claro. enfermera. Porque no es lo mismo una enfermera que está trabajando, lleva trabajando a lo mejor 5 o 7 años y que ha hecho todos los cursos de formación Claro. continuada habidos y por haber, que una enfermera a lo mejor recién salida de la carrera, ¿no? Que a lo mejor una enfermera recién salida de la carrera necesita encontrarse con una oposición en la que fundamentalmente premie, ¿no?, la fase de oposición más que la fase de concurso. La fase de concurso es esa fase en la que se bareman tus méritos de tiempo trabajado y tus méritos de formación continuada, que Ujú. eso en muchas comunidades a veces cuenta mucho y en otras comunidades realmente lo que se premia más es el examen en sí, ¿no? Examen. También va a Mm, depender en función de si es una oposición de estabilización, en la que se sí. pretende premiar sobre todo el tiempo trabajado más que el examen Mm, en sí, porque a lo mejor hay comunidades que acumulan muchísimo peso de temporalidad, ¿no? Porque hay muchos interinos sin plaza sí. y a la administración pública le puede interesar más hacer una oposición de estabilización. Pero hay otras oposiciones en marcha en las que cuenta mucho el examen y ahí, bueno, pues todo es cuestión de mirarlo. En Madrid, por ejemplo, en 2014 fue una oposición en la que muchísimas personas recién salidas de la carrera salieron con su plaza. Sí. Salieron con su plaza porque fue un examen difícil y fue un examen en el que premiaba sobre todo el examen.
La Claro. última, por ejemplo, en Madrid, pues no, fue de estabilización. Es todo mirarlo. Claro, y poquito a poco, pues lo que tú dices, ¿no? Relacionar el momento vital en el que tú estás con las oportunidades que te da, pues en este caso, la administración pública, para ver si te cuadra más o menos. Yo creo que lo importante es eso, tener claro que tu objetivo es sacarte una oposición, tener claro que en una academia te van a dar todos los recursos e ir poquito a poco como avanzando, dando pasitos todos los días para que de alguna manera te puedas ir planificando y organizando, elaborándote un plan de estudio que incluya el temario, que incluya las fechas límites que tú te vas poniendo para poquito a poco ir avanzando. Que esto, si eres una persona muy organizada, pues parece algo como muy sencillo, ¿no? Este es el temario, estos son los días que tengo, yo me miro esto. Pero para personas que quizás no tengan muy claro cómo hacerlo, yo creo que la organización que damos en AMIR, tanto en el temario de la OPE como en la enfermería como en la OPE de matrona, pues al final tener a alguien que te ayude a diseñar un plan de estudio adaptado a tus objetivos, a tus necesidades, que te dé pautas, que te oriente sobre cómo organizar tu tiempo, digamos, de manera eficiente. Yo creo que eso es algo que no Mm. tiene precio, ¿no? No, totalmente. Totalmente. Inicialmente cuentan con un cronograma de estudio, ¿no? En función, independientemente de la fecha de examen que tengan, Sí, porque pero muchas veces cuentan. no la sabemos. Claro, claro, en la OPE, Claro. bueno, dependiendo, ¿no? de la convocatoria en la que presentas, bueno, pues tú tienes tu fecha, ¿no? Pero también tienes tu cronograma. Entonces, contar con un cronograma en el que te indican cuándo tienes que verte la clase, cuándo tienes que estudiar una asignatura, un tema en concreto, cuántos días tienes que destinar al estudio de esa asignatura, creo que es algo importantísimo. Porque, claro, tú puedes contar con las clases, puedes contar con los Mm. manuales, pero si no sabes a lo mejor la importancia que tiene un temario concreto para las oposiciones, pues es complicado, ¿no? Priorizar según qué asignaturas. Lo bueno que tenemos, por ejemplo, en la OPE de enfermería es que tenemos contabilizadas por asignaturas el número de Mm. preguntas que caen en las oposiciones de los 2 últimos años. Entonces, Eso es una fantasía. eso es una fantasía, eso Sí, es importantísimo, ¿no? Creo que sí, además, creo que es algo esencial, ¿no? Que contemos con sí. algo así. Saber qué es lo importante. Claro, Sobre todo claro, eso, si sí, tienes poco tiempo para organizarte de manera eficiente, que digas, ostras, pues si tengo a lo mejor una hora al día, pues esa hora que sea al 100% aprovechada en lo importante, ¿no? totalmente. Que además, a ver, la característica que tienen las OPEs de enfermería, y hablo de la enfermería generalista, es que en la enfermería generalista es un temario bastante abierto, aunque casi todas Ujú. las convocatorias tienen un temario Sí, cerrado, pero realmente es un temario muy, muy abierto, muy parecido a ujú. lo mejor a lo que nos pueden preguntar en un EIR. Sí. Con diferencias, ¿no? En las OPEs Ujú. suelen ser conceptos más básicos, en el EIR Ujú. a veces, Sí, en se van fin, por ahí, por las se va ramas a por ahí. preguntar cosas. Totalmente, pero es verdad que es bastante parecido. Entonces, Ujú. es necesario acotar y ver realmente qué es lo que preguntan más, qué es lo que preguntan menos, porque sí, en una convocatoria puedo tener 50 temas, por ejemplo, en Madrid. En Valencia pueden ser 63 temas. Pero realmente todos preguntan lo mismo, pues a lo mejor no, a lo Claro, mejor incluso hay temas es hay que diferencia. no los preguntan. Entonces, sí, Ujú. lételo porque está en la convocatoria, pero no le des tanta prioridad y dale más prioridad a este, ¿no? Sí. Y eso, bueno, pues creo que es fundamental. Además, contamos con un repositorio, ¿no? de preguntas comentadas por cada una de las comunidades autónomas de las 2 últimas convocatorias. Y creo Ujú. que para practicar eso, la técnica test también es importantísimo. Que eso, Ujú. pues es lo que decía antes, en la OPE de enfermería pues es más sencillo, ¿no? de poder preparar porque al fin y al cabo es como un temario muy parecido al que hemos tenido en la carrera, Claro. simplificado, por supuesto, además Ujú. con llamadas de esto ha sido preguntado en País Vasco, esto ha sido preguntado según lo vas leyendo en Sí, el manual. Pero porque la propia OPE de enfermería lo permite, ¿no? claro. Distinto es, por ejemplo, en OPEs por especialidades, ¿no? Que en el Ujú. resto de especialidades ya se están empezando a hacer oposiciones porque ya hay Ujú. categoría en algunas comunidades autónomas. Pero en Madrid es verdad que tenéis mucha más experiencia. Lo que pasa que ahí es Claro. un temario diferente. La forma de Ujú. preguntar es diferente, Es ¿no? muy Digamos nuestra, que, claro. claro, claro.
claro, Está sí. centrada, pero es verdad que la forma de prepararlo, ¿no? O sea, el estudio del temario es el estudio del temario. Da igual que vayas a hacer una oposición para enfermería generalista que una oposición para matrona en este caso. O sea, el tiempo que le tienes que dedicar tú a comprender, a memorizar, a razonar el temario, va a ser el mismo independientemente de lo que prepares, ¿no? Lo que sí que nos da de ventaja el estar preparando una oposición con una academia es que al final, aparte de que te ofrecen todo el material, como bien dices, súper actualizado y bien analizado en plan de, oye, te tienes que estudiar esto porque esto es mucho más importante que esto y si tienes poquito tiempo es mejor que te enfoques aquí, ¿no? También tienes a tu disposición todos los vídeos que quieras para que los puedas ver todas las veces que quieras, a la velocidad que tú quieras, que esto a mí me parece algo maravilloso. Y luego, aparte, todos los recursos que nos ofrecen, ¿no? Ya sea para una OPE o para la otra, que al final te permite ampliar el conocimiento más allá de lo que es la OPE, ¿no? O sea, que está muy bien que lo que te tienes que aprender para prepararte el examen, pero también de alguna manera hay cosas que sabes que las vas a necesitar en tu día a día y está bien también que tengas acceso a todo ese temario súper actualizado para que en tu día a día pues sepas al 100% que lo que estás haciendo lo estás haciendo realmente con una evidencia científica que te está respaldando detrás, ¿no? Y luego aparte lo que hablabas de los simulacros y los test, en la OPE de Matrona tenemos por cada tema que tenemos un repositorio de preguntas dedicados específicamente a ese tema y luego aparte los simulacros con los que se puede practicar de forma más real, ¿no? Lo que sería para familiarizarnos un poco con el formato de las preguntas y aparte de mejorar lo que es nuestros conocimientos sobre el temario que nos estemos estudiando, ¿no? También un poco el adaptarnos a cómo va a ser enfrentarnos a un examen tipo test, que la técnica test es algo que a nosotros nos encanta y que es algo que pues que también tenemos que ir practicando, ¿no? Ujú. Desde luego, porque gracias a la técnica test vamos a poder sacar muchísimas preguntas que a priori incluso podríamos desconocer, ¿no? Ujú. Podríamos decir, jo, esto no lo he estudiado en mi vida, desconozco completamente lo que es, pero tal y como están escritas las opciones, a lo mejor puedes responder y acertar correctamente una pregunta y puntuar un puntito más para ti, que a lo mejor ahí está Sí, la diferencia, ¿no? Entre sacar una plaza y no totalmente. sacarla. Totalmente. Y otra cosa, a mí me encantaba, vamos, me encantaba cuando me estuve preparando el EIR, me encanta cuando preparo oposiciones, es el tema de ir haciendo las autoevaluaciones un poco para ver tu progresión, porque eso es una cosa que motiva mucho, ¿no? El tener una plataforma que te diga, venga, me voy a poner a hacer 40 preguntas a ver cómo lo llevo, y que hoy aciertes 20, en las 2 semanas aciertes 35, es como, jolín, como que poquito a poco voy viendo el progreso y yo creo que eso es algo que hay que reforzar mucho si quieres, como en este caso en las oposiciones prepararte algo muy a largo plazo y tan a largo plazo a veces que ni siquiera sabemos las fechas, ¿no? Ya, totalmente, totalmente. Pero que es importante, aunque tú en tu comunidad habían dicho, vamos a hacer una oposición, y aunque no hayan puesto una fecha y pueda ser de aquí a 2 años, pero es importante que tú vayas diciendo, vayas tomando conciencia de la importancia de prepararte para esa oposición, porque una Ujú. oposición no se prepara en 2 meses. No, no se Una puede. posición es un temario muy largo y es un temario que requiere varias vueltas de estudio. Entonces, Ujú. cuanto más tiempo lleves apuntado a un curso de OPE como los nuestros, para ir familiarizándote con los Claro. recursos, ir viéndote de vez en cuando las clases, a lo mejor al principio que puedes estar pues un poco más desmotivado, porque al no tener una Ujú. fecha puedes decir, Claro. no te ves Ya. con el sentimiento de urgencia, pero a lo mejor de Ujú. vez en cuando verte alguna videoclase para ir viendo, ¿no? Un poquito cómo es el temario y demás, Ujú. pues puede ser bastante interesante. O a lo mejor practicar con alguna pregunta. Pues Claro. bueno, pues todo suma, desde luego que todo suma. Sí, el ir haciendo un poquito todos los días, que luego de repente llega un día que sin apenas darte cuenta, porque a lo mejor le has dedicado un par de horas al día, que a priori puede parecer poco, pero de repente han pasado 6 meses, echas la vista atrás y dices, ostras, es que como me planteen la oposición de aquí a 6 meses, me puedo preparar, vamos, sin ningún problema, por el poquito trabajo que a priori, ya te digo, parece poco, pero luego vas sumando lo que vas haciendo todos los días y dices, ostras, pues igual he hecho Mm. más de lo que parecía, ¿no? Y esto también pues te permite preparar las cosas de una forma mucho más pausada, mucho más amena, que si de repente te sacan mañana la convocatoria y te dicen el examen es dentro de 6 meses, que te vas a tirar los 6 meses peores de tu vida estudiando totalmente desquiciada, ¿no? Por lo menos a mí me pasaría. Hombre, desde luego, desde luego. Y además que cuando ya llevas pues un tiempo familiarizándote con el contenido, practicando un poquito, estudiando un poquito, aunque no sea de una forma súper reglada, pero en el momento en el que tu comunidad autónoma te dice el examen está en tal fecha, ya te cambia el chip y te pones las pilas, pero no te pones las pilas de cero, como decías, Sí. sino que te pones las pilas con una base ya sabiendo un poco
cosas te cuestan más, qué cosas te son más fáciles, qué cosas son más Total. importantes, etcétera. Y es diferente, la preparación es diferente. Es verdad que requiere un número de horas de estudio al día, que en cada uno de nosotros va a depender, ¿no? En función de Claro. tu velocidad de aprendizaje, de diferentes capacidades, que ni una es peor ni otra es mejor, cada una es diferente, ¿no? Pero cada uno sabe y va a ir sabiendo conforme va estudiando la oposición, pues cuánto tiempo le tiene que echar, ¿no? Hay personas que a lo mejor con 2 o 3 horas al día pues les podría ser suficiente, hay personas que necesitan 5 o 6 horas al día. Yo creo que la clave al final para mantener esa constancia de la que hablamos es estar motivado, ¿no? Que a mí eso me parece súper, súper importante. Y parece que si poquito a poquito has ido haciendo cosas y de repente sale la convocatoria, ves toda la progresión y todo el camino que llevas ya recorrido, eso te da un chute de motivación tremendo y de alguna manera como que te empuja a seguir haciendo lo que llevas haciendo, incluso a mayor nivel, ¿no? Que a lo mejor hasta el momento en el que sale la convocatoria se está estudiando 1 o 2 horas al día y luego de repente dice, venga, que ya lo tengo aquí con todo lo que he hecho, aprovecho, tiro para adelante y voy a por todas con mi plaza, ¿no? Y al final yo creo que mantener esa motivación es sin duda lo más importante porque también es una batalla a nivel emocional el preparar una oposición. Desde luego, porque la motivación más importante es la estabilización definitiva, ¿no? de tu vida laboral. En enfermería es verdad que tenemos De como olvidarte de la señora de la bolsa. Totalmente. Tenemos como estamos muy mal acostumbrados y estamos, valga la redundancia, acostumbrados a trabajos temporales un poco Sí, basurillas. Y de estar muy acostumbrados basura, a sí. sí, estoy con un verano, sí, estoy Mm, con una baja, estoy con mm, unos días de sustitución, con una baja mm, maternal. Pero, jolín, hemos hecho una carrera sanitaria, una profesión que ayudamos a las personas a cuidarse, le mm, salvamos vidas, somos importantes, no podemos estar todo el rato de día en día, de sustitución en mm. sustitución, un día en un centro de salud, otro día en una Claro. UCI. Eso no puede ser. Entonces, tenemos que aprovechar las oportunidades de una convocatoria de una Mm, OPE y decir, por fin voy a tener un trabajo estable, voy a poder mm, elegir, en función de la nota que saques en la posición, pero voy a poder elegir dónde voy a poder trabajar ya para... A mm, lo mejor no el resto de tu vida, porque luego va a haber traslados y va a haber mm. movilizaciones, pero ya vas a tener tu plaza. Qué mejor La motivación tranquilidad. que esa. Y vas a poder ser fija, vas a poder coger mejor tus vacaciones Sí. y cosa que estando de sustitución, pues eso es más complicado, ¿no? Entonces tienes que levantarte todos los días pensando en eso. Voy a ser fija, voy a ser fija, voy a ser fija para tú motivarte, porque es verdad que es una preparación. A ver, pues que tiene cierto nivel de exigencia y que va a haber días, pues que, bueno, pues que a lo mejor no estés tan motivado pues, y a lo mejor te toque estudiar investigación y estadística y digas, uff, Ah, y bueno, la motivación decaiga un poquito. sí, eso Pero en puede ser. cuanto, en cuanto sabes lo importante que es investigación para cualquier OPE, para Sí, sea enfermería o matrona, que preguntan muchísimo también en matrona, sí. pues ya dices, ay, no, no, es que si me estudio esta asignatura es que puedo sacar el 20% del examen. Total. Sí, Mm, al final es sacar de donde puedas la motivación para quitar ese factor de estrés que nos genera la incertidumbre de no saber dónde voy a estar, si voy a estar dentro de un año trabajando aquí o allá, o si voy a estar trabajando o no, que esa es otra. Yo creo que las enfermeras ya muchas veces como que nos hemos acostumbrado a que esto es lo normal, ¿no? Cuando no debería ser así. Y que al final caer en un servicio en el que ya vas a ser fija, vas a conocer el servicio, vas a poder crecer también como profesional, meterte en diferentes comités, meterte a hacer protocolos, o sea, son cosas que quizá nunca nos hemos planteado porque como nunca hemos tenido tanta estabilidad en algún sitio que nos permita crecer a nivel profesional, es algo que es que ni siquiera nos planteamos, ¿no? Y es algo que yo creo que tanto a nivel profesional como a nivel personal nos aporta muchísimo y nos puede hacer crecer nuestra vocación aún más si cabe, ¿no? E ir mm. más contentas incluso a trabajar, que yo creo que eso también es algo importante, el ir a un sitio contento sabiendo que estás tranquilo, que tienes tu plaza y que vas a poder evolucionar, porque al final tenemos muchos años por delante de trabajo. Total, ¿no? Y que dominas un poco pues lo que se hace en ese servicio, que sabes dónde están las cosas, que no tienes que ir Mm, angustiado diciendo, ay, es que mm, si se me pone mal un paciente, ¿dónde encuentro a lo mejor el AMBU? claro. Porque Mm, si tú, por ejemplo, estás de volante en un hospital y cada día te mandan a una planta diferente, incluso a urgencias, a UCI, a neonatos,
Dices, Sí, pero ¿y dónde están las cosas? Es que a mí, por ejemplo, es una de las cosas que más me estresan. a mí Que además también, a mí lo comento también. con otras personas y les resulta curioso porque no caen en eso, pero es verdad Mm, que no saben ni siquiera dónde están las cosas que necesitas ya, para una situación mínimamente urgente. mm, Estresa bastante, estresa bastante. totalmente. No, y Pero más claro, cuando lo que está en juego es la vida de una persona, ¿sabes? claro, pero ya estás como metido en un bucle infernal de decir, "Buah, es que hoy me mandan aquí o incluso a lo mejor en un único día estoy entre servicios diferentes y es que no me puedo ni siquiera Ya, plantear el coger 15 minutos para buscar las cosas donde están en el servicio antes de ponerme a trabajar, porque ya te están reclamando en el servicio claro. antes de que llegues, ¿no? a trabajar. Mm, Entonces, la tranquilidad de tener una plaza y de ser fijo y de, bueno, pues de dominar la mm, tipología de pacientes, la morfología, ¿no? del servicio, quién es quién de tus compañeros, pues es que eso creo que es vital y creo que es lo que tendríamos que tener incluso nada más salir de la carrera. Pero bueno, vivimos ojalá. donde vivimos, Mm, tenemos el sistema que tenemos. mm. Y nos guste o no nos guste, que no nos gusta, pues el sistema es de oposiciones y Mm. es lo que tenemos. Entonces nos tenemos que preparar. Bueno, pero está bien que podamos hablar de estas cosas porque no te entra a ti como el gusanillo de decir, venga, que sigo. Después de tener esta conversación es Hombre, como, vamos a mantenernos motivados. Y eso yo creo que también es otra cosa muy importante mientras estás preparando una oposición, ¿no? El poder compartir con otras personas que están en la misma situación que tú, por si algún día tú estás más de bajón y dices, madre mía, ¿qué hago yo preparándome una OPE que todavía no sé ni cuándo será la fecha, ni si tendrá más o menos puntos el examen? El poder hablar con alguien que esté en la misma situación que tú, que digas, venga, vale, pues le estoy escuchando, le estoy leyendo, me está resonando lo que está contando, vamos a seguir. Entonces, el tener la plataforma del alumno donde podemos compartir y hablar interactuar. y participar, yo creo que eso también es algo súper, súper importante que debe ofrecer una academia cuando te preparas una OPE, por eso Ujú. mismo, para mantener la motivación y decir, venga, que todo el apoyo emocional que me puedan dar, bienvenido sea, y todo el apoyo emocional y la motivación que yo pueda generarle a otras personas, pues al final el hacer equipo, ¿no? Que yo creo que eso también es algo muy bonito y que tiene mucho valor que una academia te lo dé Mm. cuando te estás preparando una oposición. Claro, no, y nuestra plataforma es que además lo permite, ¿no? Claro. Tenemos un foro que permite interactuar entre vosotros como alumnos y Ujú, el docente, ¿no? El coordinador de la OPE y ujú, también los alumnos. Y eso, ujú, por supuesto, claro, da tranquilidad. No solamente también por ser ujú, un medio de desahogo y de tranquilidad ujú. y de encontrarte, ¿no? con gente con, Sí, con problemas similares a los tuyos, sino también pues para plantear dudas académicas que también te sí, pueden ir surgiendo conforme vas total. estudiando. Sí, que eso también al final es muy importante, ¿no? Porque sabiendo que no sabemos la fecha y que esto se puede alargar quizá años, evidentemente tiene que existir un seguimiento de novedades, un seguimiento de cambios, o sea, estar al tanto de posibles cambios, ya no solo de parte del temario, sino de la convocatoria e ir adaptándonos poco a poco. Y yo creo que tener una academia que sepa que está respaldada por un montón de profesores que son especialistas en eso, ¿no? Ya sea la de enfermería o la de matrona, y que están al día, porque al final son docentes, están leyendo todos los protocolos, guías de práctica clínica, artículos, novedades que van saliendo de su temario, pero también están en el día a día a nivel asistencial, porque todos los profes al final compaginan la docencia con su trabajo. Yo creo que eso es algo Mm. que tiene un valor grandísimo porque te permite tener la tranquilidad de que cualquier novedad, cualquier cambio, te lo van a notificar desde la academia y te van a adaptar el temario en función de las cosas nuevas que vayan saliendo, que eso es algo súper importante. Al final tú te preparas una oposición de matrona o de enfermería y es imposible que tú estés trabajando, estudiándote la oposición y aparte estar atento de todas las cosas de todas las asignaturas. O sea, en nuestro caso, por ejemplo, no son solo las cosas de ginecología y obstetricia, o sea, son cosas que van saliendo de biología, de estadística, de salud pública, ¿no? Tú Mm. ya sabes, el calendario vacunal es algo que prácticamente no tocas nunca, ¿verdad? Entonces, Claro, tienes efectivamente. que Y estar al además, tanto de estas cosas y es imposible que tú puedas estar a todo. Entonces, tener a un equipo grande detrás que sabes que está al día de todo eso y que cualquier cosita mínima que cambie te lo van a decir, a mí eso me da muchísima calma. claro, por ejemplo, lo acabas de decir con el calendario vacunal, pues todos Vale. los alumnos que llevaban unos meses con nosotros, pues se habrán revisado ya y se habrán estudiado el calendario vacunal de 2023.
ahora tenemos el de 2024 y se Claro. lo estamos pasando ya a los alumnos para que lo puedan tener, ¿no? Y puedan revisarlo y puedan estudiar el contenido más actualizado que hay, ¿no? También, por ejemplo, con cifras epidemiológicas, cifras del EPINET, cifras de mortalidad, que además, curiosamente, en las oposiciones suele gustar mucho en los tribunales Ujú. preguntar por cosillas de este tipo, ¿no? De epidemiología. Esas cosas también, claro, cada año cambian. Entonces, si llevas a lo mejor 2 años preparándote una oposición simplemente porque la convocatoria es a 2 años vista, pues Ujú. sí, claro, empieza a estudiarlo. No, Ujú. no lo dejes para dentro de un año porque puedan cambiar las cosas, pero Claro. cuando llegue el momento se te Ujú. notificará de la actualización de X contenidos. Y además eso en el trabajo también viene fenomenal, ¿no? Porque al Hombre. final la gente muchas veces cuando está trabajando, pues yo lo entiendo, ¿eh? Estás trabajando 7, 8 horas en el hospital, llegas a tu casa y lo último que te vas a poner a hacer es meterte a ver si han publicado en Escielo cualquier artículo nuevo sobre cualquier cosa relacionada con mi vida, ¿no? Entonces, yo sé que da mucha pereza, es algo obligatorio que tenemos que hacer y sería lo que deberíamos hacer absolutamente todos, ¿no? Pero que al final el estar tú actualizado gracias a que estás apuntado en un curso de una oposición te permite cuando tú llegas al trabajo de, oh, joder, ¿y esta chica? Si se lo sabe todo y parece que, o sea, salió ayer. ¿Y por qué se Sí, lo sabe ya? ¿Qué pasa? ¿Está todo el día metida en cosas? No, realmente no. Realmente esta chica sabe tanto porque está apuntada a un curso de OPE y ayer su profe de salud pública le dijo, oye, que han publicado el nuevo calendario vacunal, aquí lo tienes. Entonces eso claro. también a nosotros como que nos permite mejorar profesionalmente y realmente que nos valoren como buenos profesionales, ¿no? Ya no solo los pacientes, sino nuestros propios compañeros, nuestras supervisoras, o sea, Sí. cosas que gustan, ¿no? Y luego lo echarás de menos, porque cuando saques la plaza y no te tengas que preparar una posición, claro, te vas a tener que ir apuntando a cursillos de formación Ujú. continuada para mantenerte actualizado. Ya no vas a poder prepararte una OPE y al final acaba enganchando. Es verdad, esto pasa con OPEs y pasa con el EIR. En el momento en el que Sí, de repente te ves el día que ya no tienes que seguir estudiando porque has hecho el examen y ya has sí. sacado la plaza. Dices, ¿y ahora cuál es mi motivación? Ahora ya no tengo que estudiar, ahora Ya. ya no tengo que ver una videoclase y se acaba echando de menos, ¿no? Esa dinámica de estudio y que además yo creo que es positiva, ¿no? Mm. Hombre, realmente podría ser una motivación intrínseca, ¿no? Por el hecho de ser mejor profesional. O sea, a esto me refiero con que quizá para las personas que ya han conseguido su plaza y que tienen su contrato fijo y demás, no me parece que sea un mal recurso o una mala inversión el apuntarte a un curso de OPE. No sé si No, estás de no, acuerdo, porque al final, totalmente. por mucho que tú, o sea, tu objetivo es otro, ¿no? No va a ser el mismo que el resto de tus compañeros quizá, que va a ser sacar tu plaza fija y estudiar para aprobar este examen, ¿no? Sino es una manera de asegurarme de que yo me voy a mantener actualizado y al final, echando cuentas, no te sale mucho más caro que si vas haciendo monográficos uno por uno, porque al final sabemos que los cursos pequeños de formación continuada son caros. Sin embargo, un curso de una OPE sí que es verdad que de primeras te puede parecer caro porque suelen ser cursos pues que evidentemente por la calidad que tienen se cobran caros, ¿no? Pero al final, si tú lo divides entre los meses, que generalmente suelen ser bastantes, incluso años a veces, ¿no? Realmente tampoco te sale tan caro estar apuntado en un curso de una OPE. No, totalmente. Y además teniendo en cuenta Mm. que están acreditados por una universidad que te Sí. dan tus créditos en CTS, pues Ujú. yo creo que te sale rentable, te sale rentable. Y además una cosa que has dicho que ver a alumnos que ya son fijos y tienen Ujú. su plaza en propiedad, verles preparar una OPE a lo mejor ahora mismo es algo raro, pero yo creo que dentro de unos años no va a ser tan raro ver a alumnos que tienen su plaza fija como enfermeros generalistas, pero que también, a lo mejor por vía excepcional o porque han hecho leer, quieren Mm. optar a lo mejor alguna oposición de promoción interna Sí. para una plaza de enfermero especialista y vas a tener que prepararte una posición igual. Claro, una posición de enfermero especialista, pero una oposición y vas a tener que volver a pasar por el aro. Claro. Sí. Y Al eso va a final ser así porque es el camino total. que estamos viendo. Que es lo que decíamos antes, ¿no? Que al final el prepararte una oposición, ya sea enfermería o de matrona, es como que te permite poco a poco ir rellenando esa caja de herramientas que decíamos antes para que en cualquier momento tengas la tranquilidad de que en cualquier situación de urgencia, en cualquier congreso en el que te plantes, pues que sepas las novedades, que sepas lo que está pasando, que sepas cuál es la última evidencia científica. Y al final es lo que decíamos, yo creo que eso debe ser una motivación intrínseca que tengamos las enfermeras por ser buenas profesionales, ya está, ni más ni menos de querer estar actualizadas, de querer saber qué es lo que se está hablando, de querer saber cuáles son las cosas nuevas, ¿no? Claro, que además cuando no sabes, tu motivación profesional es peor. Sin embargo, Mm.
estás seguro de lo que haces y además sabes que las cosas que se están haciendo a lo mejor en tu servicio se pueden hacer mejor, tu motivación profesional y personal crece y Claro. te sientes más contento, te sientes más realizado como persona y como profesional. Mm, Sí, yo sí, también lo creo. Yo creo que es algo que, a ver, quizá yo creo que es por el camino y por el recorrido que llevamos las enfermeras, ¿no? Yo creo que a nivel emocional nos han machacado mucho. Fíjate que hace unos días salían en las noticias que ya hacía 4 años que habían decretado el estado de alarma, tal, y yo hablaba con mis compañeras por todo lo que pasamos durante esos meses. Y es que fue tremendo y nos cuidaron muy poco. Entonces yo creo que todavía seguimos arrastrando a día de hoy ese cansancio a nivel emocional de decir qué poquito nos han valorado para estar ahí en primera línea. Entonces creo que poco a poco tenemos que volver a recobrar esa ilusión, esa vocación por la enfermería y de querer formarnos porque sí, porque nos gusta nuestro trabajo, porque queremos ir a nuestro servicio a trabajar. No sé qué opinión tienes de esto. Tú también que estuviste allí trabajando. pues sí, de hecho, es que además pasa algo curioso, ¿no? Con todo el tema de la pandemia y lo mal que lo pasamos en su momento, que hay profesionales que directamente notaron las repercusiones emocionales en el momento y hay Mm. otros profesionales que están notándolas ahora, que Sí. durante todos estos años han pasado desapercibidas, pero el ver cómo la sociedad, digamos, que ha vuelto completamente a la normalidad, como si no hubiese pasado nada, no se habla ya de nada de eso. eh, Hay profesionales que empiezan a pasarlo mal ahora, por ejemplo, porque pueden estar anticipando en su cabeza de forma a lo mejor patológica o no patológica, pues una posible nueva pandemia o lo que sea, o simplemente por estrés postraumático, porque es que se vivieron momentos muy Ya. crudos para muchos de nosotros tanto como profesionales también, pero también como personas, porque al fin y al cabo tenemos nuestras familias, ¿no? Y tengo compañeros y tengo compañeras que han visto morir a familiares suyos en los momentos peores de la pandemia, en la primera ola, eh, y no poder hacer nada y tener que seguir trabajando porque no había enfermeros, no había manos, había que estar en hospitales de campaña, había que estar en el hospital, en el centro de salud, doblando mil sitios para sacar la sociedad adelante. Y se pasó muy mal. Se pasó desde luego muy, muy mal. Y sí que hay muchas personas que están desmotivadas, pero porque además es lo que tú dices, que se nos trató como soldados rasos a la ir a la guerra y a sobrevivir. Pero luego hemos vuelto y no se nos ha reconocido. Sí, los aplausos en su momento pues fueron muy bonitos. Tú salías al balcón y, jolín, eran por ti, Era ¿no? muy emocionante, sí. Sí, sí, era totalmente emocionante. Pero ya incluso en los últimos momentos de la pandemia ya veíamos como el reconocimiento de la sociedad era negativo. Mm. Y ahora mismo es pues como el de previo a la pandemia y eso a veces puede ser un poco frustrante, pero en el momento en el que te sientas con el paciente y el paciente ve claramente los beneficios de tu acción como enfermero, como matrona, se te devuelve la motivación. Y hay veces que lo que nos pasa es eso, que no nos lo creemos. No que Sí. no es que sea la sociedad la que no confía en nosotros, la sociedad sí confía en nosotros, lo que pasa que si no nos necesita, tampoco piensa directamente en nosotros, pero en el momento en el Ya. que nos necesitan, saben que estamos ahí, les ayudamos, lo agradecen muchísimo y eso nos devuelve la confianza en la profesión, nos devuelve la confianza en nosotros mismos, nos da la motivación que necesitamos y esto se ve muchísimo en enfermeras que llevan mucho tiempo quemadas, pero que no quieren dejar de trabajar, no quieren cogerse la baja, no quieren o sea, dejar el servicio porque están enganchadas a eso que les da los pacientes, a esa motivación de, jo, me has ayudado, muchas gracias simplemente a lo mejor por escucharme, simplemente por ayudarme a pasar el duelo o bueno, pues Por estar ahí. ayudarme a lo mejor a ponerme una insulina que nadie me se había planteado que necesitaba un poco de formación para ponerme esa insulina. Sí, que un poco la tarea que tenemos pendiente es recuperar la ilusión por la profesión, ¿no?
que al Mm. final es una cosa que efectivamente a nivel externo que nos reconozcan tanto a nivel administrativo el ministerio que nos dé unos contratos en condiciones y a nivel social pues que reconozcan también el valor que tenemos como profesionales, pues eso sería maravilloso, ¿no? Pero al final también es un trabajo que tenemos que hacer nosotras desde dentro para defender nuestra profesión y la única forma de recuperar la ilusión es tirar nosotras como hemos tirado siempre y estar ahí las primeras y no conformarnos con las cosas, ¿no? Si te dan un contrato que no te gusta, no lo cojas. No tenemos por qué conformarnos con lo que hay simplemente porque esté disponible. No, tú tienes unos conocimientos, tienes unas capacidades, unas habilidades. Si no te gusta lo que te están ofreciendo, sigue formándote que ya llegará Claro, lo que te guste, ¿no? Y si escuchas a lo mejor en el trabajo gente que está muy quemada, yo creo que lo que peor podemos hacer es seguir retroalimentando eso, ¿no? Y seguir perpetuando esa queja de cómo nos tratan de mal, como tal, y ser nosotras las que digamos, venga, pues me voy a formar, mm, voy a hacer cosas, ¿no? Para que realmente ese reconocimiento externo que nosotras queremos conseguir, pues que realmente lo tengamos y tengamos argumentos para decir, oye, que este es mi sitio, esto yo me lo he currado, he estado 4 años estudiando en la universidad, he estado X años trabajando, me he formado o no como especialista, he tenido que pasar por un EIR, ¿no? Que nosotras también seamos las que a base de nuestro trabajo, de nuestra formación, de nuestro esfuerzo, luego tengamos cartas para poder decir, oye, reconócemelo que esto es mío, ¿sabes? Que ahora también mm, estamos mucho peleando por nuestra categoría, a ver si total. llega, pero que si nosotras nos paramos y decimos, oye, no, que aquí me quedo porque estoy muy cansada, a mí no me molestes, enfermera descansando, ¿no? Como dice enfermera en apuros, pues al final nosotras no vamos a conseguir nada. Entonces creo que debemos ser las primeras que digamos, venga, me levanto, tiro para arriba, voy a ponerme a hacer lo que sea, a preparar una OPE, a hacerme un máster de enfermería escolar, me voy a preparar el EIR, voy a hacer cosas. Yo creo que eso es muy Mm. importante, que nosotras seamos las que demos de alguna manera el primer paso. Totalmente, totalmente que sí. Porque al Sí, final esto se contagia mucho, ¿eh? sí, Igual sí, que además. lo malo se contagia rapidísimo, ya lo sabes. O sea, tú llegas a un servicio en el que la Mm. gente está súper quemada y que no le apetece ni formarse, ni hacer cursos, ni apuntarse a comités de nada, y al final es que no lo hace ni Dios. Sin embargo, si tú quizás eres la persona que sobresale un poco y que dice, oye, mira, que yo me he apuntado a un curso de oposición, aunque sé que todavía no tengo probabilidades de conseguir una plaza fija porque tengo muy poquitos puntos o porque acabo de trabajar, pero me motiva a estar formada, al final la gente te ve y dice, oh, qué chica tan apañada, jo, mira qué ilusionada está, yo también quiero estar así. Entonces, como que esa ilusión por la enfermería también yo creo que es incluso hay veces mucho más potente que la queja. Mm. Entonces yo animo a todos a que hagamos este cambio de actitud y que digamos, venga, a por ello, ¿no? Y además que la gente luego te pregunta cuando te ven así, cuando te Mm, ven pues involucrada en mm, cosas, involucrada bueno, en comités, en metida en cursos, incluso metida como docente en cursos de formación continuada, la gente se acerca a ti y te pregunta, ay, ¿cómo lo haces? ¿Qué puedo hacer yo para hacer como estás haciendo tú, para poder dar clases también, para meterme en temas de comités de gestión? ¿Qué puedo hacer? mm, Dame consejos, ¿no? Y eso también también es muy positivo y te mm. alegra, ¿no? Que la gente se vea en ti reflejado y diga, quiero hacer las cosas como las estás haciendo tú. Sí. Total. Sí, Mm. al final yo creo que eso es lo que nos va a permitir poder llegar a nuestra jubilación sin tener que pasar a lo mejor más de 3 días seguidos semanales por la psicóloga, ¿no? Desde luego que sí. Sí. Porque es algo que al final afecta también a nuestra vida personal, ¿no? Yo creo que al final el trabajo es un sitio donde pasamos muchísimas horas y si estás en tu trabajo descontento, porque al final tienes un contrato pues de muy malas condiciones o tienes un contrato de pool en el que un día vas al quirófano, otro día resulta que te mandan a consulta, otro día vas a la planta de medicina interna y al día siguiente eres enfermera de curas, así mágicamente, ¿no? Pues llegas a casa y estás muy quemada y estás muy Mm. cansada porque al final son muchas horas las que le dedicas al trabajo y inevitablemente eso se acaba trasladando un poco a casa, a la relación con tu pareja, con tus hijos, con tus padres, en el caso de que vivas con ellos. Entonces yo creo que para ellos también es algo muy positivo que nosotras sigamos formándonos, que tengamos ilusión por nuestro trabajo, porque al final que estemos contentas en el hospital, en el centro de salud, en el centro general donde trabajemos luego eso se va a traducir a que vamos a llegar a casa y de alguna manera vamos a estar más felices, ¿no? Que es un poco el objetivo de nuestra vida, el Totalmente. disfrutar. Al final es una Sí. profesión muy bonita que podrá ser más o menos vocacional dependiendo de la persona, pero coincidirás, y yo creo que coincidiremos todas, en que un paciente te venga y te diga, oye,
que el acompañamiento que hiciste conmigo durante el parto fue tremendamente maravilloso. Oye, que los 4 consejos que me diste con esta cosita del centro de salud, pues fue maravillosa. O sea, yo creo que eso reconforta muchísimo y de forma, pues quizá un poco más egoísta, es una de las cosas más bonitas que nos puede dar el trabajo, ¿no? Totalmente, totalmente. Pero bueno, pero hay una de las cosas que has dicho que me gustaría recuperar, Mm. que la enfermería es parte de nuestra vida, pero tampoco debería de condicionarnos toda nuestra vida, Ujú. que es trabajo. Y el trabajo es verdad que tiene que ser algo motivador y reconfortante, pero es una parcela de nuestra vida y no podemos olvidarnos que somos personas, que no somos solo Sí, enfermeros o sí. enfermeras o matronas, pero que tenemos que cultivar también otras partes de nuestra vida que no Mm. estén relacionadas con la enfermería ni con el trabajo, Mm. que también nos van a ayudar a ser mejor profesionales porque vamos a estar más descansados, vamos a ser mejor Mm. personas. Entonces, eso también hay que cuidarlo también. Eso también hay que cuidarlo. No Sí. somos enfermeras 24/7, como a veces incluso nos lo dicen en la carrera. Vais a Mm. salir y vais a ser enfermeros los 365 días del año, 24/7. No, no, cariño. Yo trabajo, Te tengo tengo que desconectar. mis horarios laborales, como todo el mundo. La enfermería no es una profesión diferente a las demás, puede ser más o menos vocacional, por supuesto, pero es una profesión con tu trabajo, con tus normas laborales. Y tú en el momento en el que estás fuera del centro de salud, del hospital o del servicio en el que estés, dejas de ser el enfermero X para ser Álvaro o para ser Laura y tienes tu vida y tienes tu pareja, tienes tu familia, tienes tus amigos, tienes tus preocupaciones y hay que hacerlo así y tiene que ser así. Sí, yo creo que esta parte de preparación psicológica, ¿no? También es algo que se trabaja mucho durante la preparación, de aprender a gestionar el estrés, de aprender a Mm. gestionar la ansiedad, porque al final un proceso de preparación de OP es largo y es exigente, al final es un examen de bastante alta competitividad, ¿no? Entonces, el tener esa motivación y ese apoyo emocional, ya sea con el coordinador de la OPE o con tus compañeros mediante el foro de la plataforma del alumno, nos puede dar ese apoyo emocional y esa motivación que nos permita estar tranquilos dentro de nuestro trabajo, que en este caso pues será la preparación de la OPE, que yo creo que al final, si no nos lo tomamos así, realmente no lo conseguimos nunca. Hay que ser bastante, bastante no, muy, muy, muy constantes, todo lo constantes posible, porque yo creo que eso es uno de los únicos secretos que tiene el conseguir una plaza fija, el aprobar una posición, ¿no? El Mm. primero, tener ilusión por querer hacerlo, estar motivado. Y segundo, el ser muy, muy constante. Mm. Desde luego, sí, Y yo creo que al final la primera es la que determina la segunda, ¿no? Si tú no estás motivado, si no sabes por qué lo estás haciendo, si tal, al final la constancia brilla por su dejas de ser ausencia, ¿no? constante. Sí. Pero si tú encuentras en cualquier cosa, ¿no? Que al final cada uno tendremos nuestra motivación, ¿no? Ya puede ser el sueldo fijo, el estar en un sitio trabajando cerca de tu casa o cualquiera de las cosas que hemos comentado nosotros ahora en la charla, cualquiera de estas cosas que te haya removido un poquito por dentro y que hayas dicho, uff, quizá es por ahí. Yo creo que ese es el sentimiento que tenemos que perseguir en general en la vida, ¿no? Y hay que ir a por ello y no rendirse porque es posible, porque sacar una plaza en propiedad no es soñar en cosas imposibles, es algo completamente lógico, completamente normal y completamente probable, que simplemente va a depender de cómo te formes y bueno, en parte también de tus méritos en función de la convocatoria, pero de cómo te formes. Totalmente. Chicos, perdón que os interrumpa. Sí. Para 5 minutitos que queda, me gustaría 3 cositas que os hubiese Ujú. encantado saber. Si pudieseis Sí. volver atrás en el tiempo y decirle a la Laura del pasado, a la Laura del pasado, de cara a afrontar una OPE, ¿qué 3 cosas os hubiese gustado que os dijesen? O poder volver atrás y deciros a vosotros mismos de cara a eso, a enfrentar la OPE y conseguir el mejor resultado posible. Pregunta difícil, va. Totalmente, Pues yo tengo una vas a muy pillar, clara, ¿eh? que yo creo que Álvaro está de acuerdo conmigo al 100%. A ver. Bueno, yo quizá, es que yo soy una persona que me gusta tener, Álvaro lo sabe, me gusta tenerlo todo muy controlado. Entonces, yo lo que le diría a la Laura que terminó la carrera hace ya bastantes años, lo que le diría es, déjate ayudar, porque no puedes controlarlo absolutamente todo, no puedes tener toda la información de todo, no puedes estar actualizada al 100% todos los días de todo. Entonces, si sabes que hay academias como AMIR que están especializadas,
en buscar en todos los boletines oficiales del Estado información de las oposiciones, requisitos, plazos, que tienen un equipo de profes que te están actualizando todo el temario y demás. Confía en ellos y déjales en sus manos la preparación porque realmente eso es algo que a ti te va a quitar muchísima carga de trabajo, muchísimo estrés mental y al final es alguien en que tú puedes confiar para hacer todo ese proceso de preparación de la OPE, ¿no? Porque yo era de las que decía, no, no pasa nada, yo me cojo mis apuntes de la carrera y en cuanto salga la convocatoria yo me gestiono todo, estudio y ya está. Y eso, ya os adelanto que es imposible, o sea... y sí, bueno, quizá es posible, pero vas a acabar. Hay gente que lo hace y hay gente como muy motivada, ¿no? Pero es verdad que encontrar toda la información, Es muy toda la difícil. evidencia de dónde te preguntan las cosas, porque hay veces que las comunidades autónomas te preguntan cosas muy específicas que están solamente accesibles para las Exacto, personas de esa comunidad. Incluso si yo, por efectivamente. ejemplo, que estoy en Madrid, pero me quiero ir a vivir a Valencia y me quiero Ujú. preparar una posición en Valencia, hay cosas que solamente están ahí y que a lo Eso mejor es. solamente puedo acceder incluso desde la intranet Ya, de allí. Entonces, no. O sea, deja efectivamente que confía. ayudarte Mm. y no trates de, a lo mejor, de ampliar demasiado, porque lo que te van a dar es lo que te tienes que preparar Eso es. Mm. y no hace falta que vayas a más y que con lo que te proporcionan tienes más que suficiente. Y además que una oposición no es como, por ejemplo, como una EIR que te pueden preguntar, vete tú a saber cosas, o sea, decibelios de helicópteros, que han preguntado decibelios de Sí, helicópteros en el EIR. En la OP no, en la OP no se pueden permitir poner preguntas fuera de temario porque se anulan esas preguntas. claro. Entonces, te van a preguntar por lo que hay y Mm. guíate por lo que hay. Que puede que sea a lo mejor que en la academia exactamente no siga el mismo hilo, ¿no? De tema 1 al tema 55, ¿no? Pero sí te van a proporcionar todo lo que hay Eso es. contenido en esos temas del 1 al 55 Y actualizados, que yo creo que eso es y lo más actualizados. importante. Porque Sí. literalmente es que te olvidas de tener que estar buscando, de estar pendiente de si ha publicado no sé qué la SEGO. Te olvidas porque te lo dan y sabes y tienes la tranquilidad de que cualquier cosita que publiquen, por pequeña que sea, te lo van a notificar. Entonces, a mí Sí. eso me da muchísima tranquilidad y me quita muchísimo estrés. Entonces, ese sería el primer consejo, vamos, sin ninguna Sí. duda. Y el El único, ¿no? segundo, quizás sería también el empieza a prepararlo con tiempo, que no tienes que tener ya la fecha programada para empezar a preparar algo, que es verdad que muchas veces nuestra motivación depende de saber que la meta está ahí, ¿no? De este día a esta hora tengo mi examen, entonces eso como que motiva mucho, pero también te va a aliviar mucho estrés y te va a hacer el camino mucho más ameno el empezar a prepararlo poquito a poco. Entonces, si tienes claro que tu objetivo vas a sacar una plaza fija y que vas a preparar una oposición, cuanto antes, mejor, sin ninguna duda. Y yo el tercero diría de guardarte y de apuntarte siempre todos los pequeños méritos que puedas estar haciendo de cara tanto a la bolsa como también a la oposición. En tu hospital probablemente se hagan muchísimos cursos completamente gratuitos que están acreditados por la Comisión de Formación Continuada. Apúntate Claro, y reclama esos certificados cuanto antes y tenlos en tu poder, custódialos bien, guárdatelos en una vale. carpetita en el ordenador. Escanealo todo. Escanealo todo, Sí, eso absolutamente es todo. fundamental. Apúntate a jornadas, apúntate a encuentros científicos que también están acreditados y guárdatelo todo Sí, porque porque lo todo vas a eso necesitar. puntúa. Ujú. Lo vas a necesitar y todos los años pide, todos los años pide tu certificado de servicios prestados, Sí, porque nunca sabes cuándo se va a convocar una posición. sí. Y la vida da muchas vueltas y a lo mejor tú puede que vivas toda la vida en Madrid, pero a lo mejor por lo que sea, de repente te quieres ir a vivir a otro sitio y no tienes los servicios prestados en el momento. Actualizados. Y es importante que cada año se pidan los servicios prestados y tenerlos guardaditos por lo que pudiese pasar. Muy buenos consejos, estoy de acuerdo, Álvaro. Sí. Y los Entonces, tuyos. con lo que nos quedamos, en resumen de la reunión, es que al 100% merece la pena participar en la OPE, al Sí, 100% merece la pena empezar con tiempo para no ir agobiados sin y duda. al 100% merece la pena confiar en una entidad, en este caso a mí, que es la que representamos, para que te ayude a
vuestra preparación. Entonces, entiendo, chicos, que 0 arrepentimientos. Si pudieseis volver atrás, elegiríais exactamente el mismo camino con todo el sacrificio que pueda conllevar, con todas las horas que os haya podido quitar el estudio y demás, y que os han merecido muchísimo la pena, ¿verdad? Hombre, y deseando que se convoque una oposición para poder prepararla y sacar plaza, por supuesto. Eso es. Sí, sí. Pues nada, yo creo que podemos dar por finalizada la reunión. Me ha parecido súper interesante, chicos, como siempre. Muchísimas gracias por vuestra participación. Es siempre un honor contar con vosotros. Y nada, que tengáis muy buen fin de semana. Esperamos que este vídeo también lo pueda llegar a ver mucha gente. Y bueno, pues aquí estamos para lo que necesitéis. Muy bien. Gracias a vosotros por organizarlo. Nosotros Muchas encantados. Un Adiós. besito muy Gracias, grande, chicos. chicos. Adiós, Chao, buen fin de- Adiós. adiós. Gracias. Adiós. Chao.